Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 14, donde dice: Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Un pequeño paréntesis se abre aquí en este versículo, ya que anteriormente afirmó que a Dios nadie le vio jamás, versículo 12. Pero ahora aquí se da testimonio de haber visto al Verbo, el Hijo de Dios, Dios encarnado que fue enviado al mundo. Ya que cuando está diciendo nosotros, es una referencia a los apóstoles, como ya ocurrió anteriormente en el capítulo 1 y versículo 3. Todos ellos habían visto, que puede también traducirse por contemplar a Jesucristo, que no es otro que Dios manifestado en carne. Juan capítulo 1 y versículo 14. El Padre invisible se hizo visible en el Señor Jesús, y ellos son testigos de esa realidad. Jesús lo estableció como testigo suyo, y ellos, cumpliendo la comisión encomendada, dan testimonio de él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído acerca de Jesucristo, dando testimonio de él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 20, dice: Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Note que el testimonio que daban es sencillo y a la vez grandioso, que el Padre ha enviado al Hijo. Quienes vieron al Señor tuvieron la evidencia de que era el enviado del Padre. Pero no solo los apóstoles, a quienes podrían acusárseles de un testimonio subjetivo, propio de la ilusión que tenían acerca de Jesús, sino que era un amplio testimonio de otros que no tuvieron la relación que los apóstoles habían tenido, viviendo con Jesús y acompañándoles en el ministerio, como fue por ejemplo el caso del maestro de Israel, Nicodemo, que viendo las señales de Jesús, llegó al conocimiento de que él era el enviado de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero vinculándolo, la expresión con el contexto inmediato en que se habla del amor de Dios, el testimonio de la obra del Hijo expresa también la realidad del amor del Padre, que lo envió en una suprema manifestación de su gracia para salvación. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También es bueno considerar que la misión del Hijo era la de ser el Salvador del mundo. Esa es la misma esencia del Evangelio. Juan aplica a Jesús el título de Salvador del mundo, sin el artículo determinado que aparece en la versión Reina Valera. En algunas otras, de menor importancia, el título va precedido del adverbio como. El apóstol califica al Hijo enviado, Salvador del mundo.
El título Salvador en el Antiguo Testamento se aplica a Dios para designarlo como libertador de su pueblo. El Salmo 106, versículo 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. E Isaías capítulo 43, versículo 3 dice: porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En el Nuevo Testamento se usa en algunos lugares en relación con el Padre, como por ejemplo cuando dice que, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Primera carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Y Tito, capítulo 1 y versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, pero mayoritariamente designa a Jesucristo. Lucas capítulo 2 y versículo 12 dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Juan capítulo 4 y versículo 32 dice: él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y versículo 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Note que al no ir precedido de artículo es evidente que se trata del único que puede ser de esta condición. Y como se hace notar anteriormente, el título Salvador en el Antiguo Testamento se aplicaba a Dios, que salvaba a su pueblo en las circunstancias más adversas y difíciles. En el mesianismo judío, este título se reserva solamente a Dios. Para los cristianos se convierte en base de la profesión de fe, al creer que Cristo es el Salvador. También es necesario entender bien la dimensión de la buena noticia, que fue proclamada desde el principio, que solo hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero el Hijo de Dios es Dios en unidad con el Padre. Por tanto, así debe de ser entendido en el sentido en que Dios mismo es Salvador. Y lo es, porque puede hacer la remisión de pecados. Solo el Salvador es capaz de llevar a cabo el acto poderoso de salvar a los que están perdidos. Jesús es Salvador del mundo en clara referencia a la humanidad caída por el pecado. El Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tengas en cuenta que es el único Salvador, cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles,
capítulo 4 y versículo 12. Este Salvador único es también el Salvador universal, ya que el alcance de la obra de la cruz hace salvable a todo hombre. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y nótese que ya que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. Todos los que creen en Cristo tienen vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación es el resultado temporal y perpetuo de una obra planificada en la mente y corazón de Dios desde antes de la creación. Efesios, capítulo 1 y versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por tanto, la determinación divina de salvación del pecador es el resultado de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Y para hacerlo posible está el mediador, único entre Dios y los hombres, que voluntariamente se entregó a la muerte para salvar a los pecadores. Jesucristo tiene como misión expresa al Padre y de este modo, cuando se manifiesta como Salvador, lo hace como Salvador del mundo. Juan, capítulo 4 y versículo 42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El deseo del Padre es que el pecador crea y se salve, para lo cual hizo la provisión necesaria enviando a su Hijo, para que efectuase la obra de redención. Versículo 9. Dios es el Salvador porque quiere salvar a los hombres. Es por eso que es necesario entender que el deseo de salvación en Dios es de benevolencia, que no obliga a todos a la salvación, lo que sería un universalismo no bíblico. Y es que por esa razón no todos los hombres se salvan, porque muchos rechazan el Evangelio de la gracia y se pierden. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También es preciso, frente a las corrientes teológicas limitacionistas o universalistas, entender que Cristo es el Salvador potencial de todos los hombres, proveyendo una salvación plena para todos, propiciando a Dios globalmente por el pecado del mundo, cambiando posicionalmente al mundo respecto de Dios. Potencialmente Jesucristo es el Salvador del mundo, haciendo salvable a todos los hombres, pero solo se salvan quienes creen. Y ya lo enseñó anteriormente el apóstol cuando dijo: es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Capítulo 2 y versículo 2. Ahora bien, no quiere decir que todos los pecadores de todos los hombres quedan perdonados mediante la propiciación de Cristo y que no hay condenación alguna, sino que
Por esa obra, Dios puede llamar a todos los hombres a la salvación, ofreciendo el perdón de pecados y la vida eterna a quienes creen. Continuar con el versículo 15, donde dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nuevamente una expresión genérica introduce el texto, ya que dice todo aquel, el que cualquiera, que es por tanto aplicable a cualquiera en cualquier tiempo. Nótese que el apóstol se refiere a cualquier persona que confiese. El verbo en tiempo aoristo convierte la acción en un solo acto de confesión o en una confesión puntual en un caso dado. Y como ya se ha indicado en otras ocasiones, confesar expresa la idea de decir lo mismo. Este verbo aparece en otros lugares de la epístola, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 23, capítulo 4 y los versículos 2 y 3. Pero en este caso la confesión va ligada al testimonio apostólico, al que se hizo referencia en el versículo anterior. También nótese que en la confesión se reconoce a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, esto es, se conoce y afirma la deidad de Jesús, ya que quien confiesa esta verdad proclama que Jesús es Dios. Y tal reconocimiento determina una entrega personal en obediencia a la verdad revelada, condición propia y también necesaria en cada creyente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos, capítulo 6, versículo 17. También esta confesión tiene un doble alcance. Por ejemplo, en primer lugar, cristológica. Al reconocer que Jesús es el Hijo unigénito del Padre, nadie más de esa condición. Y en segundo lugar, soteriológico, al reconocerlo como el único Salvador del mundo, enviado por Dios para dar vida a los hombres, ya que sólo quienes confiesan de este modo, porque creen en el Hijo, tienen vida eterna, como señala Juan capítulo 3, versículo 36. Quedan por tanto excluidos todos los que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Capítulo 2, versículo 23, capítulo 5, versículo 10 y 12. Y esta es la tremenda consecuencia de negar la deidad de Jesús. En esto no debe de haber confusión, pero note que algunas sectas heréticas proclaman creer que Jesucristo es el Salvador, pero sin embargo no confiesan que es Dios manifestado en carne. Por tanto, tal fe no es eficaz. De manera que, a pesar de confesar a Jesús como el Salvador, se pierden por cuanto no creyeron en la deidad del Hijo. Tampoco pueden tener al Padre. Se debe de considerar también que la mutua inmanencia de Dios en el creyente y del creyente en Dios cierra la cláusula cuando dice: Dios permanece en él y él en Dios. Esta es la tercera vez que Juan aporta una prueba de esta inmanencia. La prueba aquí está vinculada a la fe. La confesión solo es posible por la acción del Espíritu Santo que Dios da al creyente. Capítulo 4, versículo 2. Ya que la confesión no produce la inmanencia, pero es el resultado de ella. El que está en Dios y Dios en él confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. Y voy concluyendo con esto. Note que este es el mensaje que la Iglesia de Jesucristo tenemos que dar, ya que este
es el propósito de nuestro amor. Ahora bien, esto no es algo descuidado o empalagoso, ya que es bueno recordar todo esto y principalmente que el amor cristiano no es algo sentimental, ni es algo sexual, ni tampoco algo que es social. Tampoco es algo que uno pueda apreciar en un banquete de una iglesia, ya que es algo que se revela a sí mismo cuando llevamos a Cristo a un mundo perdido, a los pecadores. Así es como nosotros manifestamos nuestro amor. Pero esto, sin embargo, es difícil de comprender y uno puede hablar, sin embargo, con misioneros que han ido a muchos lugares en misiones y que han estado, por ejemplo, en Israel, que han estado en África, en el Líbano, en Turquía, en muchos lugares de Europa, Francia, Italia, y uno sabe de estos misioneros que ellos sobre todo aman también a estas gentes. Muchas de las personas que ellos aman han sido muy difíciles de amar, pero sin embargo tienen un amor para con ellos. Y qué maravilloso es poder observar todo esto. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están llevando el Evangelio a estas personas, aunque sean difíciles, pero van a llevarle el Evangelio. Y eso es precisamente lo que Dios le ha encomendado a ellos que hiciera. Es por eso que cuando llegamos a este lugar, vemos que Él hizo esta tremenda declaración. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 y versículo 24. Él, el Señor Jesucristo, va a resucitar a los muertos, pero también va a juzgar a todos los muertos, que no aceptaron la salvación que Dios le ofrecía. Esta es la razón por la cual Él puede decirte en el día de hoy, debido a quién es Él, que si tú escuchas su voz, si tú crees en esa voz, tú entonces puedes ser salvo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú crees firmemente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en su obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, si tú así lo entiendes, dice la palabra de Dios que tienes vida eterna y no vendrás a condenación. Por tanto, para ello es preciso que, en primer lugar, tú vengas en arrepentimiento a Jesucristo, confesándoles tus pecados y recibiéndole en tu corazón. Este es el primer paso que debes de dar. Luego vendrán otros pasos, pero el primero es aceptarle a Él. Entonces Él te dará ese perdón, te dará esa salvación y su Espíritu vendrá sobre ti, que te guiará a toda la verdad. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, he oído tu palabra. Sé que tú vinites enviado de Dios. Sé que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados, ¿por cuáles? Yo ahora me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador, porque creo que tú eres el Salvador del mundo. Te doy muchas gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.